del nuevo tema que vamos a ver hoy. Función lineal, elementos del gráfico y parámetros. Vamos a ver qué quiere decir esto. Lo que hice yo fue tomar una función lineal que ustedes graficaron a partir de su fórmula, que es esta, y igual menos 2x más 4. Este gráfico lo hicieron en el trabajo anterior, ¿sí? Entonces, esta tabla ya la tienen hecha, este gráfico ya lo tienen hecho, es decir, nosotros teníamos la fórmula, reemplazamos en la fórmula por estos valores de x, obtuvimos a partir de reemplazar los valores de y correspondientes, armamos los puntos, esos puntos los marcamos en el plano cartesiano y obtuvimos esta recta. Recordemos que cuando nosotros teníamos una función lineal, teníamos su fórmula, lo primero que dijimos que íbamos a hacer siempre era reconocer quién era la pendiente de esa recta y quién era la ordenada de ella. La pendiente, que la simbolizábamos con una m, era el número que multiplicaba a la x. En este caso es menos 2. La ordenada del origen era el numerito que aparecía en el otro término que podía aparecer o sumando o restando, que en este caso es 4. Bien, eso lo habíamos hecho. Ahora yo les quiero mostrar una cosa. Cuando yo tengo el gráfico de una función lineal, en ese gráfico siempre voy a poder detectar algunos elementos particulares y muy importantes. Siempre voy a notar que esa recta va a pasar en un punto por el eje X y en un punto por el eje Y. Entonces siempre la recta va a tener un corte con el eje X y un corte con el eje Y. A estos puntitos, a estos valores de acá, entonces se los va a llamar de la siguiente manera. Al valor donde la recta pasa por el eje X, que en este caso es 2, porque la recta pasa por 2, se le puede llamar de distintas maneras. Se le puede decir que es el corte con el eje X. Se le puede decir que esa es la intersección con el eje X. O también, que es una manera muy común de llamarlo, se le puede decir que es la raíz. En este caso particular, ¿quién es la raíz de esta recta? Es el número 2, porque por 2 pasa esa recta en el eje X. O también podemos decir que la recta corta al eje X en X igual 2, o que la recta intersecta al eje X en X igual 2. Entonces, cuando ustedes les pidan hallar el corte con el eje X, o la intersección con el eje X, o la raíz, lo que le están pidiendo es que encuentren este numerito. ¿Sí? Miro el gráfico y corta el eje X en 2. ¿Sí? Bien. De la misma manera, podemos mencionar a este punto donde la recta pasa sobre el eje Y. A este valor, que en este caso es 4, se le llama corte con eje Y o intersección. Corte con eje Y o también le podemos decir intersección con eje Y. En este caso, la recta corta al eje Y en Y igual 4 o intersecta al eje Y en Y igual 4. Son sinónimos. Entonces, dos elementos muy importantes que podemos distinguir cuando miran el gráfico de una función lineal: corte con el eje X, corte con el eje Y. Lo que a mí me importa es en qué valor corta el eje X, en este caso es en 2, y en qué valor corta el eje Y, en este caso igual en 4. Ahora, ¿por qué distingo estos elementos? Porque supónganle que a mí me daban la fórmula de esta recta y yo no quería armar una tabla, porque es muy engorroso armarme la tabla, poner los valores, reemplazar, y digo, ¿qué otra manera de graficar la recta? Si yo hubiera conocido estos valores, si a mí me hubieran dicho, bueno, mirá que esta recta corta al eje Y en 4 y al eje X en 2, yo podría haber ido al gráfico sabiendo que la raíz o el corte con el eje X es 2, y podría haber dicho, bueno, como la raíz es 2, yo sé que va a pasar por acá, porque el corte con el eje X está en 2. Y si yo hubiera sabido que el corte con el eje Y estaba en 4,
hubiera ido a 4, 1, 2, 3, 4, hubiera marcado este valor, y de esta manera, conociendo el corte con el eje X y el corte con el eje Y, marcaba esos dos puntitos, los unía y ya tenía mi recta, sin necesidad de hacer toda la tabla que hacíamos antes. ¿Qué surge acá entonces? Una nueva manera de poder graficar. Entonces, una manera de poder graficar la recta es armándome la tabla, como hacemos nosotros, y marcando los puntos. La otra manera que vamos a conocer hoy es encontrar dónde la función corta el eje X, dónde la función corta el eje Y, marcar esos dos valores donde la función los corta, unirlos, y de esa manera voy a poder graficar la recta un poco más rápido, sin necesidad de hacer la tabla. Ahora, ¿cuál va a ser el próximo paso o lo próximo que tengo que aprender? ¿Cómo hallar, teniendo la fórmula, ese corte con el eje X y ese corte con el eje Y? Dejé esto copiado para que podamos ir comparando y viendo que efectivamente nos da lo que estamos buscando. Lo que nosotros vamos a suponer es que a nosotros nos daban la fórmula esta y que no sabemos nada más. No hicimos todo esto, no hicimos el cuadro y todavía no hicimos el gráfico. Es decir, que nosotros todavía no sabemos que la función corta al eje X en 2 y al eje Y en 4. Entonces, si yo no lo supiera y solamente tengo la fórmula, digo, bueno, voy a hallar ese corte con el eje X. Es decir, el valor donde la función pasa por el eje X. ¿Cómo tendría que hacer? Ustedes fíjense una cosa. El corte con el eje X acá era 2. Y el corte con el eje X se genera porque la función para ese valor me dio 0. Por eso se llama raíz, porque al reemplazar por ese valor en la fórmula, el resultado es 0. Ahora, el valor de Y da 0. Por eso, para este valor, corta al eje X. Por lo tanto, cada vez que queramos hallar la raíz o el corte con el eje X, lo que vamos a tener que hacer es tomar la fórmula que a mí me den, que en este caso es Y igual menos 2X más 4, pero puede ser cualquier fórmula. Y lo que vamos a hacer es, en vez de poner Y, poner 0. ¿Cómo se le llama a esto? Se llama igualar a 0, porque nosotros estamos igualando la fórmula que me dan a 0. Entonces, para hallar el corte con el eje X, igualo a 0. Es decir, igualo la función a 0. Esto es sinónimo de decir, en lugar de poner Y, pongo 0. Ahora, al hacer eso, lo que me queda acá es una ecuación para resolver. Una ecuación donde, ¿qué tengo que hacer? Despejar X, porque X es una incógnita. Y al despejar X, lo que me va a quedar es, una vez que la despeje, el valor que tiene que tomar X para cortar al eje X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner 0 en lugar de la Y, lo que me queda es una ecuación, y en una ecuación tengo que despejar X. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar para el otro lado el término que no tiene la X, que en este caso es 4. Entonces, el 4 va a pasar restando al 0. Me va a quedar 0 menos 4, que es igual a menos 2X. 0 menos 4 es menos 4, que es igual a menos 2X. Por último, para despejar la X, tengo que pasar este menos 2. Pero ojo, este menos 2 no está restando. Este menos 2 está multiplicando. Por lo tanto, este menos 2 pasa dividiendo. ¿Cómo queda? Menos 4 dividido menos 2, que como es negativo lo pongo entre paréntesis, igual a X. Y finalmente resuelvo la cuenta. X es igual a 4 dividido 2 es 2. Y menos dividido menos es más. Pero esta cuentita la puedo hacer con la calculadora. Fíjense que obtuve que X vale 2. ¿Qué quiere decir que X vale 2? Que X es la raíz de esta función. Que 2 es la raíz de esta función.
que la función corta al eje X en 2. Entonces, si yo estuviera haciendo esto y no sabía esto anterior, digo, bueno, igualo a 0 y eso me va a dar el valor donde la función corta al eje X. Entonces yo enseguida ya voy y como acá me dio 2, en el eje X marco un puntito en 2. Ya tengo un puntito de mi función. Ahora lo que tendría que hacer es hallar el corte con el eje Y, marcarlo, unir los dos puntos y obtengo la recta, graficándola. Próximo paso entonces, aprender a hallar el corte con el eje Y, porque el corte con el eje X ya lo aprendí. En vez de Y pongo 0 y resuelvo la ecuación. Entonces, hallamos el corte con el eje Y o la intersección con el eje Y. Recordemos que esto nosotros lo sabemos, pero vamos a creer que no lo sabemos para ver cómo haríamos. Entonces, a mí me dan la fórmula, el corte con el eje X lo hallé recién, me dio 2, y ahora quiero hallar el corte con el eje Y. Lo quiero hallar haciendo alguna cuenta, yo ya sé que me tiene que dar 4, ¿sí? Bueno, entonces vamos a fijarnos en la tablita. Fíjense, cuando la función cortó al eje Y, 4, es porque yo la reemplacé por 0, es decir, en lugar de X puse 0, hice la cuenta y me dio 4. Fíjense, el punto en el eje Y siempre va a equivaler al valor de X que vale 0, porque siempre va a estar acá la X. Entonces, para poder encontrar el corte con el eje Y, es más fácil que lo que hago con el eje X. ¿Por qué? Porque tengo que ir a la función y en lugar de poner 0 en Y, voy a poner 0 en X. Voy a reemplazar a la función por 0. Reemplazo por 0. A X, ¿no? Cuando uno dice reemplazo es a X. Entonces, lo que voy a hacer es volver a escribir la función, pero en lugar de poner X, voy a poner 0. Menos 2 por 0. Antes ponía acá el 0, ahí. Más 4. Y hago la cuenta. Igual, menos 2 por 0, 0, más 4. Por lo tanto, me da que Y es igual a 4. Este Y igual 4 me está queriendo decir que la función va a cortar al eje Y, por eso me da Y, en 4, que efectivamente es lo que nos tenía que dar, ¿sí? Entonces, si yo ya aprendí a hallar el corte con el eje X, que lo hicimos recién, y el corte con el eje X me había dado que cortaba el eje X en 2, y me da que corta el eje Y en 4, hallando esos dos elementos, yo digo, bueno, voy a marcar sobre el eje X en 2, que es lo que habíamos marcado hoy, voy a marcar sobre el eje Y en 4, tengo estos dos puntos, los uno, que ustedes obviamente lo van a hacer con una regla, yo lo hago acá para mostrárselo, los uno, y obtengo mi función lineal, hallando el corte o los cortes con los ejes. Ahora, para el corte con el eje X, que es lo que hallamos anteriormente, no me queda otra que poner en vez de Y 0 y despejar la ecuación. Pero para el corte con el eje Y, podría hacerlo de una manera más fácil sin necesidad de hacer una cuenta. ¿Cómo? Si ustedes se fijan, el corte con el eje Y, que está en 4, coincide con este valor en la fórmula. Y este era B, ¿se acuerdan? Este era el valor B. Entonces, si yo quiero, cuando me piden que halle el corte con el eje Y, puedo evitar hacer todo esto y directamente ver el valor B de la fórmula. El valor, este número que está sumando y que está restando, siempre me dice por dónde va a pasar la función en el eje Y. Es decir, dónde la función va a cortar al eje Y. Si acá dijera menos 2, lo cortaría en menos 2. Si acá dijera 0, lo cortaría en 0. Si acá dijera menos 8, cortaría el eje Y en menos 8. Entonces ya está listo. Esta cuenta no tendría necesidad de hacerla. Ojo, porque el corte con el eje X no me lo da la pendiente, ¿eh? Porque ustedes después se me confunden y me dicen, ¿cómo la pendiente? No, la pendiente me da otra cosa, que ahora la vamos a ver.
¿sí? Entonces, corte con el eje Y, ¿puedo hacer la cuenta? O directamente puedo ver el valor de la ordenada al origen, y la ordenada al origen me dice dónde la función corta al eje Y. Corte con el eje X, sí o sí, tengo que reemplazar a la Y por 0 y despejar la ecuación que me queda. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos lo siguiente. Tenemos el gráfico que teníamos en un principio, que lo acomodé acá, hice una tablita más comprimida, es decir, puse los valores de X, los valores de Y y, digamos, evité poner la cuenta que hacemos, pero ya sabemos que los valores de Y los obtenemos de reemplazar al valor elegido de X en la función, hacemos la cuenta y obtenemos el valor de Y. En este caso vamos a evitar hacer esta cuenta porque no es necesario. Bien. Y luego agregué otra función, la función y igual a x menos 3, con su tabla, tampoco puse las cuentas que hacemos, pero elegí el valor menos 1, 0, 1, 2, 3, que también es una función que ustedes graficaron en la actividad anterior. Entonces luego los puntos los coloqué en el plano y grafiqué la función. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Por un lado, bueno, en esta ya habíamos visto que cuando la función cortaba el eje Y en 4, eso coincidía con la ordenada al origen que valía 4. Perfecto. Y luego acá fíjense que la función corta al eje Y en menos 3, perdón. Y la ordenada al origen vale menos 3. Entonces, efectivamente, este valor de acá me dice o me da el dato del lugar donde la función va a cortar al eje Y. Bien. Ahora, el corte con el eje X no me lo da nada de la fórmula, ¿sí? La fórmula solo, yo al mirar la fórmula, si miro la ordenada al origen, puedo saber dónde la función corta al eje Y. El corte con el eje X lo tengo que hallar igualando a 0. Y les quería mostrar que la pendiente también me da un dato. En este caso la pendiente vale menos 2. Y en este caso la pendiente vale 1. Y si ustedes miran esta recta y esta recta, hay algo que es muy evidente que es diferente. Y es la inclinación que tiene la recta. En este caso, esta recta está inclinada hacia la izquierda. Y en este caso, esta recta está inclinada hacia la derecha. Esta inclinación la podemos denominar crecimiento de la recta. Es decir, cuando la recta está inclinada hacia la izquierda, decimos que la función es decreciente. Cuando la función está inclinada hacia la derecha, decimos que esa función es creciente. ¿Y por qué decimos esto? Miren lo siguiente. Esta función está inclinada hacia la izquierda, ¿sí? Así. Fíjense, a medida que yo voy tomando valores más grandes de X, los valores de Y se van haciendo cada vez más chiquitos. 10, 8, 4, 2, 0. Van decreciendo. Por eso, cada vez que la recta tome esta forma, inclinada hacia la izquierda, lo que me va a indicar que está decreciendo. Es decir, que los valores de Y cada vez se van haciendo más chiquititos, van a ir para el lado negativo. Entonces, cada vez que vean que una función o una recta tenga esta forma inclinada para la izquierda, van a decir que es decreciente. Si a mí me dicen analizar el crecimiento, yo en este caso tendría que decir que es decreciente. Y siempre va a ser decreciente cuando tenga esta inclinación hacia la izquierda. En cambio, en este caso, la inclinación es hacia la derecha. Vamos a decir que la recta es creciente. Y fíjense lo que sucede. A medida que los valores de X van aumentando, los valores de Y se van haciendo cada vez más grandes también. Porque va de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y se van a ir aumentando esos valores de Y. Por eso se dice que es creciente. ¿Tengo necesidad de ver la tabla? No, me doy cuenta en el gráfico. Yo voy a decir entonces que la función es creciente cuando vea que tiene esa inclinación, es decir, hacia la derecha. Entonces, inclinación hacia la izquierda, decreciente. Inclinación hacia la derecha, creciente. ¿Tengo una manera de saber esto, si la función va a ser creciente o decreciente, antes de graficarla, antes de ver la inclinación, si es hacia la izquierda y si es a la derecha? ¿Y cómo?
mirando la pendiente. La pendiente me va a decir si es creciente o decreciente. ¿Cómo? La pendiente era la m. ¿Se acuerdan? El número que multiplica la x, que en este caso es menos 2 y en este caso es 1, porque no hay nada acá, pero sé que hay un 1. Cuando la pendiente es positiva, la función va a ser creciente. El signo de la pendiente me dice el crecimiento. Y cuando la pendiente es negativa, yo ya sé que la función cuando la grafique me tiene que dar o tiene que ser decreciente. Es decir, que la pendiente también me da un dato. Vamos a ver si esto es correcto. En este caso la pendiente era negativa, porque era menos 2, y la función me dio decreciente. Muy bien, me dio inclinada hacia la izquierda. En este caso la pendiente es positiva, porque era 1, ¿sí? Positiva. No me importa el valor, me importa el signo. Y la función me dio creciente, porque me dio inclinada hacia la derecha. Entonces, M y B, pendiente y ordenada, son los parámetros de la función lineal. Se les llaman parámetros. Cada uno de esos parámetros me va a dar un dato de esa función lineal. La pendiente o el signo de la pendiente me da información sobre el crecimiento. Me dice si es creciente o decreciente. Y la ordenada al origen me dice dónde la función va a cortar al eje Y. Vamos a resolver un ejercicio donde vamos a aplicar todo lo que vimos en esta clase. Me dice, dada y igual menos 5x más 1, es decir, la función lineal que tiene esta fórmula, A, hallar corte con eje X, B, hallar corte con eje Y, C, ubicar en el plano ambos cortes y graficar, es decir, que ubique los dos puntitos, los una y así de esa manera me queda la recta. Bien, no vamos a hacerlo con tabla porque no me pide hacerlo con tabla, ¿sí? Si yo quiero lo puedo hacer aparte con tabla para después verificar que me dio bien, pero no me está pidiendo eso. Vamos a ver, primero siempre comenzamos identificando cuál es la pendiente y cuál es la ordenada de origen, es decir, cuáles son los parámetros de la función lineal. En este caso tenemos que la pendiente, recuerden, era el numerito que multiplicaba la x, es decir, menos 5. La ordenada al origen es el numerito que aparece sumando o restando en el otro término, o sea, en este caso, 1. ¿Qué sabemos de esa pendiente y de esa ordenada al origen? ¿Qué datos nos brinda? Y los vamos a anotar al lado. La pendiente, es decir, el signo que tiene la pendiente, que en este caso es negativo, me dice la inclinación que va a tener la recta. Como en este caso es negativo, la recta, cuando yo la grafique, me tiene que quedar inclinada hacia la izquierda, si no va a estar mal. Y esto quiere decir que va a ser decreciente. Ya tengo un montón de datos. Ya sé que va a estar inclinada hacia la izquierda. Y la ordenada al origen, lo que me decía es cuál era el corte con el eje Y. Corte con eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, como la ordenada al origen es 1, cuando yo grafique mi recta, no sé los otros datos, pero sé que por el eje Y, que es este, va a pasar en 1. O sea que por acá va a pasar mi recta. Y como es decreciente, tendría que hacer algo así. Porque es decreciente y está inclinada hacia la izquierda. Lo que no sé todavía es cuál es este valor. El corte con el eje X. Ese no lo sé. Entonces eso sí o sí lo tengo que hallar haciendo lo que vimos anteriormente. Entonces, vamos con el punto A. El punto A me dice hallar corte con el eje X. Corte con eje X. O raíz o intersección con el eje X. Es lo mismo. Corte con eje X. Para hallar el corte con el eje X, vamos a poner la fórmula igual menos 5x más 1. Y lo que tenía que hacer era tomar el valor de Y y en lugar de poner Y, poner 0. Luego de hacer esto, despejaba la X, teniendo en cuenta que acá hay una multiplicación. Entonces, primero paso el término que no tiene la X, como es un 1 que está sumando, pasa restando. 0 menos 1 es igual a menos 5 por X.
0 menos 1 es menos 1, es igual a menos 5 por x, y luego este menos 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo al menos 1. Ojo, porque el menos 5 no cambia el signo, lo que cambia es la operación cuando pasa. Entonces, el menos 5 que es negativo, pasa dividiendo en negativo. Y acá me queda con coma, no me hago problema. Hago menos 1 dividido en menos 5, lo puedo hacer con la calculadora, menos dividido menos es más, y me queda 0,2. Puedo poner 0,2 o puedo poner un quinto también, es lo mismo. Lo que pasa es que en este caso me conviene expresarlo como decimal, porque después lo voy a tener que ubicar en el plano cartesiano y tengo que saber el número decimal que es, ¿sí? Para darme cuenta dónde ubicarlo. Entonces, la raíz, el punto A, ya lo encontré. Es decir, la función corta al eje X en 0,2. O sea, después lo vamos a dibujar bien, ¿no? Pero este valor de acá es 0,2. ¿Sí? Este valor donde corta al eje X. Acá estoy haciendo como un dibujito para darme cuenta cómo va a ser la función. Pero después lo tengo que hacer a escala. Bien. En el punto B, me pide que haya corte con eje Y. Ahora, yo tengo dos maneras de hacer esto. O hacerlo como lo vimos hoy, que es reemplazando a X por 0, o ya, como nosotros vimos y pudimos hacer la deducción de que el corte con el eje Y me lo da la ordenada al origen, que en este caso es 1, directamente puedo escribir como la ordenada al origen es igual a 1, la función corta al eje Y en ese valor. Listo, la función corta al eje Y en igual 1. Y ya sé, no voy a hacer toda la cuenta, ¿sí? Si no, recuerden que lo que tenía que hacer era reemplazar a X por 0, hacer la cuenta y me va a dar 1. Finalmente, el punto C me pide que lo que tengo que hacer es ubicar el corte con el eje X en el plano, el corte con el eje Y, unirlos y de esta manera me tiene que quedar la recta o el gráfico de la recta. Una vez que obtuvimos entonces en el punto A el corte con el eje X que era en 0,2, el corte con el eje Y que era en 1, rápidamente vamos a graficar. Miren, marcamos el corte con el eje X, obviamente sobre el eje X. Es 0,2, no me hago problema. A ver, si de 0 acá tengo 1, la mitad de 1 es 0,5. 0,25 estaría por acá 0,1, ¿sí? Aproximadamente, obviamente, porque es un número decimal. Lo importante es que no me pongan el 0,2, qué sé yo, por acá. ¿Vamos? Entonces acá le pueden poner 0,2 o también le pueden poner un quinto, que era la expresión decimal de 0,2, porque si hacen 1 dividido 5, da 0,2. Como quieran, cualquiera de los dos pueden poner. Ese es el corte con el eje X. Y el corte con el eje Y habíamos dicho que era en 1, porque la ordenada al origen era 1. ¿Sí? Acá tenemos el corte con el eje Y. Una vez que tenemos esos dos puntitos, esos dos valores, vamos a unirlos con la regla y ya tenemos la función lineal o la recta que representa a esa función lineal. ¿Qué vamos a verificar cuando unimos esos dos puntos? Que efectivamente nos dé creciente o decreciente según lo que dijimos mirando el signo de la pendiente. Nosotros dijimos que como la pendiente era negativa, me tenía que dar decreciente, es decir, inclinada hacia la izquierda. Sucedió eso. Si no pasaba eso y me quedaba inclinada hacia la derecha, estaba mal. Entonces, efectivamente, esta función es decreciente. Todos los datos concuerdan, hicimos bien nuestro ejercicio.